Bienvenido a Terror con el Profesor. Aquí no hay cuentos inventados ni finales felices, solo relatos de colonias, pueblos y personas que vivieron cosas que jamás pudieron explicar. La historia de hoy habla de brujas, de animales que no deberían de estar aquí, y de presencias que regresan cuando todos creen que ya se fueron. Si te gusta el terror realista, deja tu like, compártelo y suscríbete, porque aquí el miedo es garantía. Ahora sí, apaga la luz y escucha. Esto es Terror con el Profesor. Yo crecí en una colonia vieja, de esas que todavía conservaban terrenos baldíos, calles de tierra y casas que parecían detenidas en el tiempo. No era un lugar bonito ni feo, simplemente era el sitio donde nos tocó vivir. Ahí todos se conocían, no por cariño, sino porque no había forma de pasar desapercibido. Si alguien llegaba nuevo, en menos de una semana, todos sabían su nombre, de dónde venía y hasta qué comía. En una de las esquinas más alejadas, casi al borde del cerro, vivía una señora a la que todos llamaban Doña Carmen. Nadie sabía su apellido, y creo que nunca lo supimos porque tampoco le importaba a nadie preguntarle. Doña Carmen vivía sola desde que yo tengo memoria. Su casa era de adobe, con el techo bajo y el patio lleno de plantas que nadie más parecía poder mantener vivas. No tenía hijos, no recibía visitas y casi nunca salía, salvo para ir al mercado muy temprano o para sentarse afuera en una silla de madera cuando el sol bajaba. No hablaba mucho. Si le decías buenos días, respondía con un movimiento de cabeza. Si alguien le pedía un favor, lo hacía sin quejarse. Nunca se le vio pelear con nadie, ni levantar la voz, ni meterse en problemas. Aún así, desde que yo era niño, la gente decía que era bruja. No lo decían como insulto, ni como amenaza. Era más bien una afirmación seca, como decir que alguien era carpintero o albañil. Es bruja, pero no hace daño, repetían las señoras cuando alguien nuevo preguntaba por ella. Y eso era cierto. Jamás se escuchó que doña Carmen enfermara a alguien, ni que arruinara un matrimonio, ni que hiciera cosas para perjudicar a otros. De hecho, muchas veces la buscaban para pedirle ayuda. Recuerdo bien que mi mamá fue una de esas personas. Yo tendría unos 9 o 10 años cuando me llevó con ella, porque llevaba días con dolores de estómago que no se le quitaban con nada. El doctor del centro de salud le había dado pastillas, pero no le funcionaron. Una vecina le dijo que fuera con doña Carmen, que no perdía nada. Yo fui con miedo, porque había escuchado historias, pero lo que encontré fue una señora tranquila, con el cabello ya muy blanco, las manos arrugadas y una voz suave. No había nada raro en su casa, salvo el olor a hierba secándose y unos frascos con cosas que no supe identificar. Le dio a mi mamá un té. Le pasó un ramo de plantas por el cuerpo, mientras murmuraba cosas que no entendí, y la despidió. No pidió dinero. Al día siguiente, mi mamá dijo que se sentía mejor. Nunca habló mal de ella después de eso. Así era doña Carmen. Una mujer sola, callada, a la que muchos respetaban y otros preferían no molestar. Con el tiempo, yo crecí. Me fui de la colonia por unos años, regresé ya de adulto, y ella seguía ahí, igual, como si los años no le pasaran, hasta que un día murió. No fue una muerte extraña. Eso es importante decirlo. No la encontraron en condiciones raras, ni hubo sangre ni señales de nada fuera de lo común. Simplemente no despertó. Una vecina que fue a dejarle pan tocó varias veces, no obtuvo respuesta y avisó a la familia de otra colonia lejana que, según se sabía, eran sus parientes. Llegó una patrulla, una ambulancia y confirmaron lo evidente. Doña Carmen había muerto sola, en su cama. El velorio fue sencillo. Poca gente fue, más por respeto que por cariño. Nadie lloró en exceso. Era como despedir a alguien que siempre estuvo ahí, pero que nunca fue realmente cercano. Después del entierro, la casa quedó cerrada. Nadie volvió a adentrar. Las plantas del patio comenzaron a secarse y el silencio regresó a esa esquina.
Fue una semana después de su muerte cuando ocurrió lo primero. Yo lo recuerdo bien porque fue una noche normal. Estaba sentado en la sala viendo televisión. Ya era tarde. Y de pronto escuché un ruido afuera. No era raro escuchar perros o gatos, pero ese sonido era distinto. Era un aleteo fuerte, pesado, acompañado de un chillido grave. No era el canto común de un ave pequeña. Era algo más profundo, más lento. Salí al patio y miré hacia la casa de doña Carmen. Ahí la vi. Sobre el techo, parada justo donde antes ella solía sentarse en su silla, había una lechuza. Pero no era una lechuza común. Era enorme. No exagero cuando digo que parecía del tamaño de un perro grande. Sus alas sobresalían del borde del techo, y sus ojos brillaban con la luz del poste. No se movía. Solo estaba ahí, mirando. Sentí un escalofrío, pero no hice nada. Pensé que quizá la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Me regresé a la casa, cerré la puerta y traté de dormir. A la mañana siguiente, comenté lo que vi, y para mi sorpresa no fui el único. Al menos 4 vecinos dijeron haber visto al ave esa misma noche, posada en la casa de doña Carmen. Al principio, nadie le dio mucha importancia. En el cerro había animales, y no era raro que bajaran. Pero las noches siguientes, la lechuza volvió. Siempre a la misma hora, siempre al mismo lugar. Nunca atacaba a nadie, nunca se metía a las casas. Solo aparecía, se quedaba un rato, hacía ese sonido extraño, y luego se iba. Con los días, comenzaron a pasar cosas que ya no parecían coincidencia. Personas que soñaban con doña Carmen escuchaban ruidos cerca de su casa, sentían que alguien los observaba cuando pasaban por ahí. Yo mismo, una noche, mientras regresaba del trabajo, sentí claramente que algo voló sobre mí, tan cerca que sentí el aire de las alas. Al voltear, vi a la lechuza perderse entre los árboles. La gente empezó a decir que era ella, que doña Carmen no se había ido del todo, que había dejado algo pendiente. No lo decían con terror, sino con una mezcla rara de respeto y nerviosismo. Nadie intentó ahuyentar al animal. Nadie le aventó piedras. Nadie se acercó a la casa. Era como si todos, sin ponerse de acuerdo, hubieran decidido dejarla en paz. Pero el tiempo pasó, y la lechuza no se fue. Pasaron meses. La casa seguía cerrada. El ave seguía apareciendo. A veces no todas las noches, pero sí con frecuencia. Algunos decían que cuando alguien hablaba mal de doña Carmen, esa misma noche la lechuza se paraba frente a su casa. No sé si eso era cierto, pero lo que sí sé es que el ambiente en la colonia cambió. No era miedo exactamente, era incomodidad, como si hubiera algo que no encajaba. Una noche ocurrió algo que me marcó. Mi hijo, que entonces tenía 6 años, despertó llorando. Decía que una señora se había parado junto a su cama y que afuera había un pájaro grande mirándolo. Yo me levanté rápido, revisé toda la casa, no encontré nada. Pero al asomarme por la ventana, ahí estaba la lechuza, parada en el poste, mirando directamente hacia nuestra casa. No hizo ruido, no se movió, solo estaba ahí. No dormí esa noche. Al día siguiente, varios vecinos se reunieron para hablar del tema. No era una junta formal, fue más bien gente parada en la calle, comentando lo mismo de siempre, pero con más seriedad. Algunos decían que había que bendecir la casa, otros que había que quemarla, otros que había que dejar todo como estaba. Nadie se ponía de acuerdo. Al final, no se hizo nada. Un día simplemente la lechuza dejó de aparecer. Así como llegó, se fue. No hubo despedidas, no hubo explicaciones. La casa siguió cerrada unos meses más, hasta que los familiares la vendieron. Los nuevos dueños la remodelaron, tiraron el patio, pintaron las paredes y siguieron con su vida. Nunca supieron lo que pasó ahí. Desde entonces no volvió a ocurrir nada extraño en la colonia. A veces cuando paso por esa esquina recuerdo a doña Carmen. Recuerdo su voz tranquila, su forma de mirar, su casa llena de plantas. No puedo decir con certeza que la lechuza fuera ella. No puedo probar nada. Solo sé lo que vi, lo que escuché y lo que vivimos varios durante ese tiempo.
Y también sé que, desde que ella murió y dejó de aparecer ese animal, no volvió a pasar nada fuera de lo común, como si al final Solovkov hubiera estado cuidando su lugar un poco más. Yo nací y crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen por apodos y las historias pasan de boca en boca, sin necesidad de periódicos ni noticias. Era un lugar tranquilo durante el día, con gallinas sueltas, niños jugando en la calle y señoras sentadas afuera de sus casas. Pero cuando caía la noche, el ambiente cambiaba, no por miedo, sino porque el silencio ahí era distinto, pesado, como si todo se quedara atento a cualquier sonido. Cuando yo era joven, empezó algo que marcó al pueblo durante años. Al principio nadie le dio importancia, porque parecía una desgracia aislada, pero con el tiempo se volvió una costumbre terrible. Todo comenzaba de la misma forma. De madrugada, alguien escuchaba un ruido fuerte, como el canto de un guajolote, pero mucho más grave y prolongado. No era el sonido normal que uno escucha en los corrales. Era algo más lento, más profundo, como si el animal estuviera muy cerca, aunque no se le viera. Después de eso, al amanecer, alguien encontraba que un bebé había desaparecido. La primera vez ocurrió en la casa de unos vecinos lejanos. Dijeron que el niño se había quedado dormido, que cerraron bien, que nadie entró. La gente pensó que quizá algún animal se lo había llevado, o que alguien lo había robado. Hubo búsquedas, gritos, llanto. No encontraron nada, ni rastro. Pasaron los días y el caso quedó como una tragedia sin explicación. Un mes después volvió a pasar. Esta vez fue en una casa más céntrica, y ahí sí muchos comenzaron a notar un patrón. La madre del niño juró que esa noche escuchó un guajolote cantando afuera, pero que no se levantó porque pensó que era normal. Cuando despertó, la cuna estaba vacía, sin señales de forcejeo, sin ventanas rotas, nada. El miedo empezó a crecer, aunque nadie lo decía abiertamente. Las personas comenzaron a encerrarse más temprano. Las puertas se aseguraban con tablas. Los bebés dormían con los padres. Algunos incluso se turnaban para vigilar durante la noche. Pero aún así, el guajolote se escuchaba. Yo lo escuché varias veces. No era un canto continuo. Era uno solo, largo, profundo, que se metía en el pecho. A veces parecía venir de la calle, otras del monte, otras de los patios. Nunca se veía nada. Solo se escuchaba. Con el tiempo, ya nadie dudaba de que algo raro pasaba. Los ancianos comenzaron a hablar de cosas viejas, de historias que, según ellos, ya habían ocurrido antes de que nosotros naciéramos. Decían que había brujas que se convertían en animales, que robaban niños para mantenerse jóvenes o para hacer trabajos. Algunos se reían, pero nadie se reía demasiado fuerte, porque los niños seguían desapareciendo. Fueron 7 en total. 7 bebés que nunca aparecieron. La desesperación cambió al pueblo. Ya no era solo miedo, era enojo, tristeza, impotencia. Los hombres comenzaron a reunirse por las noches. Se organizaban rondines, llevaban palos, machetes, escopetas viejas. No sabían exactamente qué buscaban, pero estaban decididos a no dejar que pasara otra vez. Una noche, el guajolote volvió a cantar, más cerca que nunca. Yo estaba con otros 4 hombres cerca del borde del pueblo cuando lo escuchamos. No sonó como otras veces, sonó más fuerte, más claro. Y entonces lo vimos. Salió del monte caminando, no volando. Era enorme, más grande que cualquier guajolote que yo haya visto en mi vida. Sus plumas eran oscuras, casi negras, y sus ojos brillaban de una forma que no era normal. No corría, caminaba despacio, como si no tuviera prisa. Alguien gritó. El animal levantó la cabeza y lanzó ese sonido otra vez. No voy a decir que sentí algo sobrenatural. Sentí miedo, sí, pero un miedo muy humano, de esos que te hacen temblar las manos y apretar los dientes. Los hombres comenzaron a rodearlo. El guajolote intentó correr, pero se movía torpe, como si cargara peso. Uno de los hombres disparó. Le dio en el ala.
El animal cayó, chillando de una forma que no se parecía al sonido de ningún ave. Era más parecido a un lamento. Entre varios lo atacaron. No fue rápido, no fue limpio, fue violento, desordenado, lleno de gritos y golpes. Yo no participé directamente, pero vi todo. Vi cómo el animal sangraba. Vi cómo, mientras moría, su cuerpo parecía encogerse. No se transformó en persona, como dicen algunas historias, pero sí parecía perder tamaño, como si algo se le estuviera yendo. Cuando todo terminó, nadie habló. Dejaron el cuerpo ahí hasta que amaneció. A la luz del día, el guajolote ya no parecía tan grande. Era grande, sí, pero no tanto como en la noche. Algunos dijeron que había sido la oscuridad. Otros no dijeron nada. Desde esa noche no volvió a desaparecer ningún bebé. El pueblo poco a poco volvió a la normalidad. Nadie quiso hablar más del tema. El cuerpo del animal fue enterrado lejos, en el monte. Nunca se mencionó quién había sido, ni qué era realmente. Simplemente se dio por terminado. Yo me fui del pueblo años después. Regresé ya de adulto, con hijos. Todo seguía igual. Las noches eran tranquilas. No se escuchaba nada raro. Cuando pregunté por esos años, la gente evitó el tema. Solo una señora mayor me dijo, eso ya pasó, y mejor así. Nunca supe qué fue realmente ese guajolote. No puedo asegurarte que fuera una bruja. No puedo decir que fuera algo imposible. Solo sé lo que escuché, lo que vi y lo que cambió después. Y sé que desde que lo mataron, el pueblo volvió a dormir tranquilo. Yo viví casi toda mi vida en la misma colonia. No era un lugar peligroso ni tranquilo del todo. Simplemente era una colonia popular como muchas otras, con casas pegadas unas a otras, calles angostas y vecinos que se conocían más por costumbre que por confianza. Ahí fue donde conocí a la señora Teresa, aunque nadie le decía así. Para todos era la señora de las limpias. Vivía sola en una casa vieja de paredes amarillas, con el portón siempre medio cerrado. Desde afuera ya se escuchaban ruidos, gallinas, perros, a veces gatos, aunque uno nunca veía animales entrar o salir. Mucha gente decía que tenía un chivo, otros que tenía puros perros, otros que no tenía nada, y que los ruidos eran otra cosa. La verdad es que nadie sabía con certeza. La señora no negaba lo que hacía. Al contrario, decía abiertamente que hacía limpias, amarres, trabajos para atraer dinero, para separar parejas, para proteger casas. No se escondía, tenía clientela todos los días. Llegaban personas de la colonia y de otros lugares. A veces había fila afuera de su casa. Nadie preguntaba demasiado. La gente iba, entraba, salía y se iba. Yo nunca fui con ella para que me hiciera algo, pero sí la conocí lo suficiente. La veía seguido porque su casa quedaba en mi camino al trabajo. Era una mujer ya grande, con el cabello siempre recogido, ropa oscura y una mirada muy fija. No daba miedo en el sentido común. No gritaba, no insultaba, no hacía escándalos, pero había algo en su forma de hablar que incomodaba. Decía las cosas muy directo, sin rodeos. Una vez, cuando yo era joven, me habló sin que yo le preguntara nada. Me dijo, no te metas donde no te llaman, muchacho, porque luego uno no sabe cómo salir. No supe qué responderle. Me fui y no pensé más en eso, pero la frase se me quedó grabada. Ella misma decía que no trabajaba sola. Decía que tenía algo que la ayudaba. No usaba palabras bonitas. Decía que tenía al diablo encadenado, así tal cual. Algunos se reían, otros se persignaban. Ella no parecía estar bromeando, pero tampoco lo decía para asustar. Lo decía como quien dice que tiene un ayudante. Por las noches, su casa era distinta. A partir de cierta hora, se escuchaban ruidos. No gritos, no golpes, sino sonidos de animales. Como si hubiera muchos juntos, perros, gatos, aves. A veces parecían correr, a veces parecían pelear. Nadie nunca fue a tocarle para reclamar.
Nadie quería problemas. Además, esos ruidos nunca salían de su casa. No se extendían por la colonia. Era como si se quedaran ahí, encerrados. Con el tiempo, la gente se acostumbró. Así somos. Nos acostumbramos incluso a lo raro, mientras no nos afecte directamente. Los niños aprendieron a no pasar por ahí de noche. Los adultos evitaban mirar demasiado. La señora Teresa seguía con su vida y su trabajo, hasta que un día murió. No fue repentino, pero sí fue solitario. Nadie supo exactamente cuándo ocurrió. Fue una vecina la que notó que llevaba días sin abrir el portón. Avisaron a las autoridades y entraron a la casa. La encontraron muerta en su cama. No hubo señales de violencia, solo estaba ahí, como dormida. El velorio fue extraño. Mucha gente fue, más de la que uno esperaría. Personas que nadie conocía, que venían de lejos. Algunos lloraban de verdad, otros solo miraban el ataúd en silencio. No hubo rezos largos, todo fue rápido, contenido, como si nadie quisiera quedarse demasiado tiempo. Esa noche, después del entierro, pasó lo que nunca olvidé. Yo estaba en mi casa, ya acostado, cuando escuché ruidos. Pensé que venían de la casa de la señora Teresa, como siempre. Pero esos ruidos eran distintos, no eran como los de otras noches. Eran más fuertes, más desordenados. Se escuchaba como si hubiera muchos animales juntos, pero también algo más, como golpes suaves contra las paredes, como arrastres. Me asomé por la ventana. La casa estaba a oscuras. No había luces prendidas. El portón estaba cerrado. Aún así los ruidos seguían, y entonces se escuchó algo que nunca se había escuchado antes. Llanto. No un llanto fuerte, ni gritos. Era un llanto largo, continuo, como de una mujer cansada. No parecía venir de la calle, parecía venir de adentro de la casa. No sonaba lejano, sonaba cercano, claro. Otras personas también lo escucharon. Se notaba porque algunas luces se encendieron en las casas vecinas. Nadie salió. Nadie gritó. Solo escuchamos. El llanto duró horas. No sé en qué momento me quedé dormido. Al día siguiente todos hablaban de lo mismo. Nadie negaba haberlo escuchado. Nadie decía saber qué era. Algunos decían que era su alma, otros que era imaginación colectiva, otros que era mejor no hablar del tema. Esa noche volvió a pasar. Otra vez los ruidos, otra vez el llanto, igual de largo, igual de triste. Así fue durante varias noches seguidas, siempre después de la medianoche, siempre hasta casi el amanecer. La colonia estaba tensa, pero curiosamente no había pánico. Era más bien una sensación de estar presenciando algo que no nos correspondía entender. Nadie intentó entrar a la casa. Nadie llamó a un sacerdote ni a nadie más. Como si todos, sin decirlo, hubiéramos decidido dejar que eso terminara solo. Y terminó. Una noche simplemente no se escuchó nada. Ni animales, ni llanto, nada. Desde ese día jamás volvió a pasar nada raro en esa casa, ni en la colonia. Cuando los familiares vinieron a vaciarla, dijeron que no encontraron animales, ni jaulas, ni nada fuera de lo común. Solo cosas viejas, velas, imágenes, hierbas secas. La casa fue vendida tiempo después. Nuevos vecinos llegaron. Viven ahí hasta hoy. Nunca se quejaron de ruidos. Nunca escucharon nada extraño. La colonia siguió con su vida. A veces, cuando paso por ahí, recuerdo esas noches. Recuerdo el llanto, los sonidos, la sensación de estar escuchando algo que no se puede explicar bien con palabras. No puedo decir que la señora tuviera al diablo encadenado. No puedo decir que todo fuera real. Solo sé lo que escuché, lo que escucharon muchos y lo que pasó después. Y sé que, desde que ella murió y dejó de escucharse ese llanto, la colonia quedó en silencio, como si algo por fin se hubiera ido con ella.